encontramos reunidos en la sala de oralidad número 4 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a efecto de llevar a cabo el desahogo de la audiencia de control de determinaciones del Ministerio Público. Su conocimiento que la presente audiencia será presidida por el juez de control del sistema penal acusatorio, licenciado León David Ceballos Zamora. Gracias, licenciado. Buenos días, declaro. Buenas tardes, declaro abierta la audiencia. Identifíquense, por favor. Sí, su señoría. Público, adscrito a la Fiscalía para la investigación de los delitos cometidos por servidores públicos, con datos de identificación y aportados al auxiliar de sala. ¿Me acompaña? Gracias. Licenciada Soraya, de investigación de delitos cometidos por servidores públicos con datos proporcionados con anterioridad al auxiliar de sala. Gracias por la defensa. Gracias, su señoría. Comparece el licenciado Miguel Ángel Loza Rodríguez, asesor jurídico de Joaquín. Me identifico con cédula profesional número 504411-3, con el cargo ya aceptado y los datos de identificación ya proporcionados al auxiliar de sala. Muchas gracias, licenciado. Y nos acompaña Joaquín. ¿Su nombre completo, por favor? Gracias, su señoría. Su señoría, en fecha 9 de marzo del 2017 se da cumplimiento a la vista ordenada por la Ejecutoria de Amparo 1837/2010, pronunciada por el Noveno Tribunal Colegiado en materia de amparo del primer circuito, de la cual en su primer resolutivo instruye al juez de conocimiento para que se dé vista al agente del Ministerio Público de la inscripción a efecto de que realice los trámites pertinentes para iniciar la investigación relativa para determinar si existió o no tortura en los acusados de aquel momento. En fecha 20 de abril del 2020 se notificó a mi representado Joaquín, Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria, CEBACEP 1, que se determinó la procedencia de esa ejecutoria para iniciar esa carpeta de investigación. Su señoría, los denunciantes, Joaquín. ¿Cómo se llaman los denunciantes? Joaquín. Hicieron del conocimiento de la representación social hechos con apariencia de delito, su señoría, cometidos en su agravio a través de la activación del Protocolo de Estambul, consistentes en tortura, y en contra de quién o quién resulta responsables, en aquel momento el comandante de la Agencia 50 investigadora de la Procuraduría. Hechos acontecidos, su señoría, el día 27 de noviembre del año 2001. La representación social tipifica la mencionada conducta en el artículo 294, párrafo primero, hipótesis de que el servidor público del Distrito Federal, en el ejercicio de sus atribuciones, infrinja a una persona dolores físicos o sufrimientos mentales, con el fin, fracción primera, de obtener de ella una confesión. Sancionado entonces, su señoría, por el artículo 294, párrafo primero, hipótesis de sanción, donde dice que se impondrán de 3 a 12 años de prisión y de 200 a 500 días multa. Conducta injusta, su señoría, que al momento de la presente propuesta es relevante como la última ratio del Estado, al haber sido inserta el 26 de diciembre del año 2017 en el artículo 24, párrafo primero, la hipótesis del delito, así como la hipótesis de sanción en su numeral 26, párrafo primero, de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles o inhumanos. Sin embargo, su señoría, la representación social aquí presente aplica la legislación vigente al momento, es decir, el 27 de noviembre del año 2001, atendiendo al principio de temporalidad, a su decir. Legislación por la cual, a su criterio, era susceptible de aplicarse la figura de la prescripción. Y emite un acuerdo, su señoría, en fecha 25 de junio del 2019, en el mismo acuerdo que le fue notificado a mi representado el 6 de noviembre del año 2020, donde se abstiene de investigar los hechos denunciados porque a su criterio opera el artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, su señoría, si bien es cierto que el día de los hechos fue el 27 de noviembre del 2001, donde se le infringió tortura a mi representado, resulta aplicable la legislación
el principio de temporalidad no resulta aplicable, su señoría, como lo establece el artículo 9 del Código Penal, toda vez que el delito de tortura ya no prescribe, su señoría, como lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien determinó que es inadmisible e inaplicable la prescripción de la acción penal ante un delito de tortura, ya que este ilícito constituye una ofensa directa a la dignidad humana, que la tortura constituye una ofensa más grave, su señoría, a esa dignidad, razón por la cual se considera una de las más graves violaciones a derechos humanos. Esta condición es la que ha llevado a la primera sala, su señoría, a sostener que existe la obligación procesal de analizar los actos de tortura bajo los estándares nacionales e internacionales, su señoría, no solo de la ley interna ni de la aplicación de temporalidad. A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido desde su sentencia en el caso Barrios Altos contra Perú que en casos graves de violación a derechos humanos, como lo es la tortura, los estados deben de abstenerse de recurrir a figuras como la prescripción, a fin de cumplir con sus obligaciones de investigar y sancionar este tipo de acciones. Lo anterior, su señoría, se encuentra a la luz y en términos de la jurisprudencia PJ 21-2014 de la 10ª época. Jurisprudencia, su señoría, que es de aplicación obligatoria. Se debe concluir que a pesar de que la prescripción en materia penal era una garantía que debía de ser observada en beneficio de los imputados, no en aras de permitir en graves violaciones a derechos humanos. Se suma a lo anterior, su señoría, la jurisprudencia con registro digital 20.06.225, que es, en su rubro, establece: jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona. Esta jurisprudencia emana de la contradicción de tesis 293 del 2011. Su señoría, de igual manera, se suma la tesis aislada con registro 20.14.638, que se habla sobre seguimiento de la causa por prescripción de la acción penal en ponderación de derechos fundamentales. Su análisis a través de recurso de la apelación no debe anteponerse al de los indicios que denoten la posible actualización del delito de tortura cometido en contra del inculpado. Asimismo, su señoría, no pasa desapercibido para esta defensa que el señor agente del Ministerio Público no solo se encuentra obligado a no pronunciarse respecto de la prescripción y a investigar la situación y los hechos denunciados por tortura, sino, su señoría, es dable y que cobra vigencia el principio pro persona y el control difuso de convencionalidad ex oficio. ¿Qué es esto, su señoría? Que tanto las autoridades como los jueces que imparten justicia se deben ceñir a ese control de convencionalidad de los tratados que ahora forman parte de nuestro derecho interno. Lo anterior en una estricta interpretación, como en los casos Barrios Altos contra Perú y mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco. Su señoría, esto cobra aplicación a efecto y se solicita conforme al artículo 1, párrafo 2 y 3 constitucional, su señoría, en el que el Estado está obligado a reparar la violación de derechos humanos. Esta defensa solicita se revoque el acuerdo de abstención de investigación, se ordene la reapertura y se repare a mi representado en la violación de sus derechos humanos por el delito de tortura. ¿Es cuánto? ¿Es contradictorio o se allanan a la revocación de la resolución, licenciados? Porque todo lo que nos dijo el licenciado viene en la Corte Internacional, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya lo estableció así. La tesis es muy clara, ¿no? No prescriben los delitos de tortura. La ley es muy clara, la protección más amplia de los derechos humanos. ¿Se allanan o hay contradictorio? Ustedes, como les digo esto porque somos servidores públicos los dos, protegemos derechos humanos, somos imparciales, no se trata nada más de defender nuestras dependencias por sí, o sea, ¿se allanan o hay contradictorio? Perdón. Considero que no, estos de la prescripción de la imprescriptibilidad, por lo que hace el delito de tortura, es hasta que entra en vigor el artículo 206 quinquus, que fue el 26 de junio del 2012, más no antes, y los hechos alegados en ese momento son del 27 de noviembre
del 2001. Por tal motivo, no entran dentro de esta hipótesis. O sea, no importa lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para Bueno, usted no le importa. es que también está por Pero la lo que- Suprema Corte tampoco importa. Sí. No pregunto, nada más pregunto. Sí, pero también si tomamos en cuenta, en esa época no existían tratados internacionales, ni leyes nacionales que pusieran hablaran de la imprescriptibilidad por lo que respecta al delito de tortura. Y los derechos humanos no se potencializan, ¿verdad? Según su criterio sería. Sí. O sea, el principio de progresividad del artículo 1 constitucional, según a su juicio, eso ya no existe, ¿no? No, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con ello. Ah. Pero, No, es que le digo, no se trata de defender nuestra dependencia así nada más, porque sí, no somos protectores, ¿no? Somos juristas. Ojalá que nunca nos pase algo así, que nos digan, es que ya prescribió y pues olvídate de tu asunto, ¿no? O sea, por eso le digo, por eso le pregunto, aquí le veo como si fuera un juego de ajedrez, un jaque mate, pero por eso le preguntaba a usted, ¿se allanan o si hay contradictorio? O sea, ustedes insisten en que su resolución está pegada a derecho. Perdón, señoría. Básicamente aquí de lo que se trata es que estaremos atentos a lo que efectivamente establece la Suprema Corte. Sin embargo, no es menos importante el hecho de que el criterio que esgrime la Suprema Corte se tomó como base lo establecido por el Estatuto de Roma, el cual establece los delitos contemplados como de lesa humanidad, ¿sí? En tratándose de la tortura, establece claramente el criterio acorde a su artículo 7º, ¿sí? Que nos establece los lineamientos para que pueda considerarse como un delito de lesa humanidad, y tratándose cuando van encaminados a un sector de la población como un ataque sistemático o un ataque generalizado, ¿sí? Y esto es precisamente lo que se tomó como base por parte de la Suprema Corte. Eso es los lineamientos que siguió la Suprema para considerar y emitir su criterio, ¿sí? El Estatuto de Roma, que es muy claro en ese sentido, en su artículo 7º, cuando habla de la imprescriptibilidad de la tortura, nos refiere que ésta se va a considerar como imprescriptible siempre y cuando se esté ante un hecho dirigido como política de Estado o de manera sistemática o política de terror, ¿sí? Ya sea por su forma de pensar o por la condición social, que en el caso de las situaciones que esgrimió la asesoría, como es el de Barrios Altos, sí, recordemos que era una activista social, y por cuanto hace al caso de Atenco, finalmente se hace como política de Estado, el cual en el caso que nos ocupa, ¿sí?, del denunciante Joaquín Daniel Rodríguez Aguilar, no se pudiera establecer esa política de Estado para tomarlo en cuenta como un delito de lesa humanidad. Es por ello que se esgrimió y se tomó la determinación de la abstención de investigar conforme al artículo 253 del Código Nacional. Por prescripción, fue verdad. Así es. Bueno, emito ya la resolución. ¿Es cuánto, perdón? Sí, gracias, licenciado. Bueno, se revoca la resolución, ahorita explico por qué. Se ordena a la Fiscalía que siga investigando, que cumpla con lo establecido por el noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, donde se les instruyó, no sé por qué hicieron esto de andar analizando si era prescriptible o no. Ya era un acatamiento, se tenía que hacer sí o sí. Aquí advierto totalmente, pues, un incumplimiento a una determinación judicial y el Poder Judicial de la Federación, ojalá que no le hayan vista la Fiscalía General de Justicia, la FGR, ¿no? Fiscalía General de la República, por incumplimiento de este mandato. Entonces, ya tenemos un punto para que sí se investigue, es una determinación judicial. No es prescriptible, de acuerdo a la tesis
con número de registro 2.019.265, denominada prescripción de la acción penal, es inadmisible e inaplicable tratándose de delitos de tortura por constituir una violación directa a la dignidad humana. Misma tesis que no hace una discriminación, no hace una distinción de para qué caso se puede aplicar, ¿no? Aquí es para todos los casos. La prohibición de la tortura, texto que dice, la prohibición de la tortura constituye una norma imperativa, inderogable del derecho internacional público. No advierto ahí algún argumento que diera pauta a darle la razón a la Fiscalía. Uno de los elementos que contribuyó a la consolidación de esta prohibición con el carácter de absoluta, que es para todos, que no se puede reprimir, no se puede restringir, fue el hecho de que la tortura constituye una ofensa directa a la dignidad humana. Y nosotros sabemos que el artículo 1 constitucional, pues prohíbe que seamos sujetos de agresiones, razón por la cual se le considera una de las más graves violaciones de derechos humanos. Y efectivamente en la Constitución alemana, el artículo 1 establece eso, que la dignidad humana es el derecho fundamental absoluto, es el primero. Esta condición en la que ha llevado a la primera sala a sostener que existe una obligación especial de analizar los casos de tortura bajo los estándares nacionales e internacionales. Y aquí pues ya la ley potencializa el derecho humano a la dignidad y establece con relación a la tortura que no es prescriptible. Y por lo que hace la Corte Internacional, pues ya también viene esa tesis, ¿no? Y reitero, el hacer es únicamente para estos casos, cuando lo que se busca es proteger la dignidad humana, yo haría una discriminación. Sería una resolución totalmente ilícita, inconstitucional. Entonces, regresamos. A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido desde su sentencia en el caso Barrios Altos contra Perú, que es enunciativo, no es restrictivo, o sea, es como si yo citara ahorita, pues no sé, algo que se me ocurra para ilustrar mi determinación, pero no es nada más para este caso, juez, no, o sea, es un ejemplo. Por eso reitero, a su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido desde su sentencia en el caso Barrios Altos contra Perú, que en casos de graves violaciones de derechos humanos, como lo es la tortura, los estados deben abstenerse de recurrir a figuras como la prescripción, a fin de cumplir con sus obligaciones de investigar y sancionar este tipo de acciones. Entonces no establecen únicamente para estos casos, no, la dignidad es un derecho fundamental que debemos de protegerlo. Por eso, cuando luego el trabajador, ¿no? Veo muchos compañeros de ustedes que luego me dicen que los regañan, que los cambian, que son ya tratos inhumanos, pues debemos de potencializarlos, no podemos permitir que a nadie, por ejemplo, si la licenciada equivocara y que yo me pusiera a gritarle, ¿no? O sea, su dignidad, ella es hermana, es hija, es madre, es compañera, es amiga, y cómo tratarla de manera desigual, y nada más porque en su momento, pues algunos factores de discriminación, de que porque es el juez y se le debe de soportar todas sus cosas, sus locuras al juzgador, debemos de tratarla, vamos a hacer caso omiso de una denuncia, es inaudito, ¿no? Entonces se debe de proteger en cualquier momento. A fin de cumplir con sus obligaciones de investigar y sancionar este tipo de acciones, a la luz de lo anterior y en términos de la jurisprudencia, debe concluirse que a pesar de que la prescripción en materia penal es una garantía que debe ser observada para todo imputado de un delito, en aras de no permitir que graves violaciones de derechos humanos gocen de condiciones de impunidad, es inadmisible e inaplicable respecto de la acción penal por el delito de tortura, con independencia del momento en que se alegue que se haya cometido ese delito. Comparto esta postura, es totalmente legítima, teniendo el artículo 1 de la Constitución, la dignidad humana, y por lo tanto se revoca la resolución, se ordena a la Fiscalía que haga los protocolos correspondientes para determinar, ya sea una autoridad, si hubo tortura, y en su caso pedir, yo creo que lo que busca el licenciado es la nulidad o exclusión probatoria, ¿no? En su momento. Es correcto. Y tomando en cuenta, pues así lo establece la ley, no estoy diciendo algo, no estoy descubriendo el hilo negro, ni descubriendo el fuego, es muy claro, ¿no? Se buscaría la nulidad del material probatorio o la exclusión del material probatorio. Entonces, en mérito de lo expuesto, como si tiene una afectación, hay un interés jurídico, hay una afectación en esta omisión para fines de justicia a un sujeto en el que se afectó su dignidad, y que esto, prescripción, esta formalidad ameritaría la impunidad, dictó así, por ello, la revocación de la resolución que nos ocupa. Para el caso de que no se cumpla con esta determinación, se impondrá una multa de 20 unidades de mi actualización. Realícense las gestiones mínimos, remítanse los oficios de estilo. Más tardar tienen 3 días hábiles para hacerlo, tienen hasta el viernes para remitir los oficios de estilo. Otra cosa es que se cumpla, pero mínimo vamos adelantando, presentando los oficios.
Para el caso de que no se haga, se dará vista a la superioridad y se iniciaría la carpeta de investigación correspondiente. Dicto los siguientes puntos resolutivos. Primero, se revoca la determinación que nos ocupa. Segundo, se le da 3 días hábiles para que realicen pues los oficios de estilo para llevar a cabo este análisis, esta investigación. Pero claro, como la carpeta ya está remitida al archivo, ¿verdad? No. ¿No? ¿Todavía la tienen? Ya se logró sustraer para perfecto. efecto de imponernos de ella. Se sustrajo del archivo para poder imponernos de ella, toda vez de que ni la licenciada ni su servidor habíamos sido los integradores, entonces éramos ajenos a la litis de la indagatoria y por eso fue necesario sustraerla del archivo a efecto de imponernos y de saber la materia y sobre lo que versaba la determinación. Perfecto. Tercero, queda firme esta determinación, no admite recurso alguno. Se otorga copia de video de la presente audiencia para los efectos legales procedentes. ¿Alguna petición más o alguna aclaración? Es cuanto, señoría, gracias. Gracias, licenciado. Sí, su señoría, como usted tuvo a bien determinar, con fundamento en el 50, solicito copia simple de los registros de audio y video, autorizando al pasante en derecho. Joaquín, ¿alguna duda, alguna aclaración? No, todo bien, licenciado. Muchísimas gracias. Bueno, se declara cerrada la audiencia. Gracias, buen día a todos. Gracias. Solicito a los presentes ponerse de pie para que su señoría se retire de la sala de audiencia.